Muy buenas amigos, estamos en la estación de tren de Changsha y hoy vamos a ir de viaje a Chongqing. Los que nos conocéis ya sabéis que tenemos pendiente una reunión con la compañía Chang'an, que acaba de sacar una autocaravana y tienen una propuesta de colaboración para nosotros. Y a nosotros nos interesa porque es una manera de hacer realidad nuestro sueño de ir viajando por el país y haciendo vídeos. Yo no sé por qué, siempre había pensado que Chongqing estaba muy cerca de aquí, pero ¿qué va? Son casi 1000 kilómetros. No sé cómo lo hacemos, da igual cuánto nos preparemos, que al final siempre corriendo. Está guay la sensación de poder viajar otra vez, pero la probabilidad de salir de este viaje con COVID también es bien alta. Lo que tengo a fondo es uno de los sitios más famosos de Chongqing. Se trata de un edificio atravesado por el tranvía. Mucha gente al ver esto se pregunta, ¿es que las vías no podían pasar por otra parte? Menuda faena para los vecinos, ¿no? Pero en realidad todo se diseñó al mismo tiempo. Y en la parte del edificio por donde pasa el tranvía no vive nadie, solo hay negocios. A partir de la planta 9 sí vive gente, pero hay una distancia de seguridad para que no molesten ni las vibraciones ni el sonido. Por lo visto los vecinos dicen que se nota más el ruido del tráfico de los coches que el de los vagones. Es una estación integrada en una urbanización. Hemos estado leyendo y parece que a la gente de aquí también les sorprende un poco que vengan tantos curiosos, porque para ellos esto ya es muy normal dentro de la ciudad. Nosotros vamos a aprovechar para montar sobre todo por las vistas. Parece que el tranvía tiene un recorrido bonito. En algunas partes esto parece los suburbios de Midgar, la ciudad de Final Fantasy VII. Ahora vamos a ir a una zona de tiendas y puestos de comida que por la noche luce espectacular. Nos han dicho que está solo a 20 minutos, pero ya nos hemos dado cuenta que aquí siempre tienes que añadir 5 o 10 minutos más. Entre que subes y bajas la cuesta, cambias de línea, buscas un taxi, se va el tiempo. Me está pareciendo un poco curioso que nos dejen grabar en el metro así sin más, porque en Changsha siempre nos dicen que no, que no, que no. Luego en la ciudad está todo el mundo haciendo directos por la calle, pero en el metro nada. Oye Lele, hoy vamos a hacer mucha fiesta porque mañana tenemos un día bastante duro de negociaciones. Si vamos con resaca ahí todos flojos, vamos a salir perdiendo. Pero es que esa zona de puestos tiene una pinta... Hemos estado hablando con un chico muy majo de la vecina provincia de Sichuan, en cuya capital, Chengdu, Lele y yo vivimos un año. Y nos ha dicho que aquí está a gusto, pero que hay mucha humedad y mucha niebla. Pero bueno, yo también tengo ese recuerdo de Chengdu, la verdad. De todos modos, a mí Chongqing me parece mucho más fotogénica. Aquí están haciendo obras, ahora mismo no queda muy bonito, pero luego ya veréis. Entre Chongqing y Chengdu hay pique, hay rivalidad, porque antes eran parte de la misma provincia, la provincia de Sichuan, y luego Chongqing se independizó, y lo digo entre comillas porque pasó a estar administrada directamente por el gobierno central. O sea, es una municipalidad al nivel de Pekín o Shanghai. A lo mejor en las imágenes no se aprecia, pero esto, amigos, es mucho más grande que Changsha, la ciudad donde nos hemos establecido. Este puente está a buena altura, me da un poquito de vértigo asomarme. A lo mejor algunos os estaréis preguntando, ¿no habéis grabado imágenes de dron? Porque a ver, se podrían sacar unas tomas de miedo, pero aquí al contrario que en nuestra ciudad, por ejemplo, está muy controlado. Tienes que ir a una comisaría de policía a registrar tu dron y pedir permiso. Y nosotros esta vez simplemente no tenemos tiempo. Si en el futuro volvemos para una semana o así, lo haremos como es debido. En este viaje vamos a centrarnos en la autocaravana, a ver si conseguimos un buen trato. No noto ningún síntoma del COVID. ¿Y tú, Lele? Tampoco. Pero un poco de hambre igual sí, ¿no? Mucha hambre. Sí, venga, vamos a llenar el buche. Para cenar hemos pedido una olla caliente, que las de aquí son muy famosas. Y además hacía un tiempo ya que no nos dábamos el capricho. Ahora que hace un poco más de frío entra fenomenal. Creo que uno de los primeros vídeos más o menos exitosos que hice fue sobre esta especialidad. Entonces vivíamos en Chengdu y estamos hablando a lo mejor de hace 6 años. Yo había oído que Chongqing es muy duro para caminar, pero decía...
no será para tanto. Y ahora que nos hemos sentado nos hemos dado cuenta de que estamos hechos polvo. Mirad qué salsa guarrindonga me he preparado. Cada vez me supero. Tiene aceite, cacahuete picado, granos de soja y por lo menos 3 salsas ahí mezcladas. Para los que lo estéis viendo por primera vez es muy simple. Metes la comida en la olla, puedes hacerlo en la parte picante o en la parte normal. Esperas a que se cocine, la sacas, untas un poco en la salsa y para adentro. Nosotros hemos pedido mini picante, ¡huela! Pero aún así aquí te lo sirven potente, solo aviso. La salsa por quija abierto lo mejor. Le voy a poner marca y la voy a vender. Esta zona está muy chula, pero seguramente ahora mismo aquí están pasando por el pico de la ola de COVID. Pero en circunstancias normales tiene que estar muy bien. Aquí han montado una cascada artificial. Los chinos cuando se ponen con estas cosas menudos son. Algunos comentan que buena parte de los que salen ahora ya han pasado el COVID. Yo no sé si es verdad, pero aún así la gran mayoría lleva mascarilla. Trenzas Lele, ¿crees que me quedarían bien? Esta es una parte inspirada en la China de los 80, al estilo de lo que os enseñamos en un local de Changsha. Lo que pasa es que aquí ahora mismo muchas tiendas están cerradas. Vale, ya estamos en el hotel y vamos a retirarnos pronto porque no habíamos dormido nada y mañana es un día importante. A ver si nos levantamos con energía y acabamos la jornada un poquito más cerca de la autocaravana. Venga, a descansar. Ya estamos en la fábrica de las autocaravanas de Chang'an, que está bastante lejos del centro. Tienen aquí unas cuantas ya listas para entregar. La hemos estado viendo de nuevo por dentro y a ver, tiene una pinta buenísima, pero el precio... Para eso hemos venido hasta aquí, para ver si nos lo rebajan un poco. 首先呢，这是一款长安的风景房车，就是公司也是历经了几年的一个打造，从底盘到上装啊，也是经过我们一个大师的一个设计，而且它这个底盘呢也是用的是30的2.4T 的发动机，中国的长安汽车跟法国的标致雪铁龙大师一起共同设计叫宽体皮卡，而且在低温下也没有问题。我们用的是汽油，而且我们还有一个最大的一个特点呢，就是大水大电。我们的电是10度电，还有个水，我们用的是300升的水箱。目前在这个也是相当少的，每天大概用个30-40升。 用个5-6天一个星期是没有问题的。 Esta autocaravana trae un generador para emergencias. Está bien para cargar las baterías si te has quedado sin ellas en medio de la nada o para enchufar algún aparato extra. ¿Cuál os gusta más, la azul o la marrón? ¿Preparada, Lele? Sí. Despacio, despacio. Oye, que se han ido, me han dejado aquí solo. Estaban compinchados el tío de Chang'an y ella. Voy a probar yo también, aunque Lele ya nos ha hecho una demostración más que suficiente. Es una gozada, es como conducir un coche grande, no tengo la sensación de llevar una autocaravana. Ya estamos otra vez en el centro, la negociación ha ido yo creo que muy bien y estamos más cerca de la autocaravana. Es más, hemos estado a punto de volver con ella a Changsha, solo se nos ha interpuesto una pequeñita pega legal, nada, una tontería, y es que ninguno de los dos nos hemos traído el carnet de conducir. Sigue siendo muy cara, tendríamos que pedir un préstamo para unos cuantos años, pero la experiencia de viajar en familia y mientras tanto hacer los vídeos tiene que ser una pasada. Estamos con mucha ilusión. Aunque vosotros no lo hayáis visto porque no nos han permitido grabar, nosotros hemos visto la fábrica de las autocaravanas, nos han enseñado los materiales que usan y nos ha parecido que tiene una calidad muy buena. Por ejemplo, el habitáculo de la autocaravana está hecho con una aleación de aluminio. Es muy ligero, resistente y no se deforma, porque ese es un problema que suelen tener muchas autocaravanas. Al final, con los años de trote acaban casi desmontadas. Aquí están haciendo un directo ahí de los profesionales. Mirad, este es un tipo de túnel que también podemos encontrar en Wuhan, por ejemplo, y que servía como refugio antiaéreo. Esta ciudad también fue bombardeada durante la guerra contra los japoneses. De hecho, está entre las más castigadas del país. Pasaron más de 5 años así. Este sitio se llama 18T, que significa literalmente 18 escalones, porque antes había 18 escalones hasta llegar a Pozo. Oye, pues esto está muy guay. Es una pena que nos
nos haga un tiempo tan gris. Gran parte de las calles y edificios que vemos están renovados, o sea que mucha historia no tienen, pero al menos siguen el estilo tradicional. Esta es la principal calle comercial, se llama Jiefangbei. Tiene un monumento en memoria de la liberación tras la invasión japonesa, pero ahora mismo y desde hace unas cuantas décadas ya es un lugar sobre todo para ir de compras. Nosotros en 2 días no os podemos ofrecer una idea fiel de lo que es Chongqing. Si después de 3 años en Changsha todavía hay rincones que nos sorprenden, imaginad aquí. Pero si China abre pronto y tenéis la opción de venir de viaje, con esto tenéis un pequeño aperitivo de las cosas que hay por aquí. Yo creo que vamos a volver por lo menos a por la autocaravana. Y si os habéis quedado con ganas de más, podemos aprovechar para dar otra vuelta. Esta es otra calle de comida. Aquí, haga el tiempo que haga, siempre puedes disfrutar. Vamos a probar una de las especialidades más famosas de aquí, los sesos de cerdo. Y también se come mucho conejo, pero en España también. Sé que suena un poco raro, pero yo de pequeño en más de una ocasión he comido sesos de cordero. En tortilla, muy ricos. Esto te lo sirven con tofu en lugar de huevos. Está rico, muy suave. Me recuerda a los sesos de cordero, pero esto está más picante, tiene más sabor. Como tofu. Los sesos y el tofu tienen una textura muy parecida. Está muy bueno. No sé yo si te ha gustado mucho. A ver, ya os digo, en mi zona de Navarra, al menos cuando yo era niño, se comía de todo. Hay un plato que ya apenas se hace y que se llama xurita belcha, blanco y negro literalmente, y estaba muy bueno, pero lo hacían con unos cuantos órganos. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido, como directos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!